Les bendiga, hermanos. Esta mañana agradecemos al Señor una vez más el poder seguir estudiando, escudriñando su palabra en relación al discipulado, como les decía el día de ayer. Ahora vamos a examinar a algunos de los personajes y vamos a comenzar con el apóstol Pedro, que fue su discípulo en el principio, cuando recordamos que él llamó a sus 12, los 12 hombres que el Señor llamó, los escogió, como decíamos, para que estuviesen con él y para luego darles una comisión. Y recordamos la escena cuando el Señor le pregunta a los discípulos, ustedes, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y el Señor, y los discípulos dijeron, bueno, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y la pregunta directa fue, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Entonces ahí fue donde Pedro dio la respuesta. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces encontramos a Simón, que luego fue cambiado su nombre, el Señor le puso Pedro, como vemos ahí en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 42 dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahí encontramos entonces el nombre que el Señor le dio. Y encontramos en la vida de Pedro que era un hombre con liderazgo, y tenía un carácter bastante impulsivo, era muy impetuoso, pero tuvo que ser formado por el Señor, tuvo que ser trabajado por el Señor. Recordamos entonces eso de que de alguna manera cada uno de nosotros hemos traído un carácter cuando Dios nos ha hecho el llamado para ser sus discípulos. Y al igual que Pedro, por ejemplo, nosotros recordamos cuando él en una oportunidad Jesús caminó sobre las aguas y Pedro fue impulsado por sus emociones para poder caminar y el Señor le dijo, ven, y él comenzó a caminar, pero no fue impulsado por la fe, una fe sólida, una fe que lo sostuviera, sino por un impulso, una emoción. Y entonces eso nos muestra que de alguna manera Pedro todavía no tenía la fe firme que más adelante llegó a desarrollar, sino que tuvo que ser procesado por el Señor en su carácter impulsivo, en su forma de relacionarse con el Señor, cómo le negó, aunque él dijo, también impulsado, creo yo, por la emoción, le dijo, Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Mas, sin embargo, a pesar de ese entusiasmo y en el momento de la dificultad, podemos decir, Pedro negó al Señor. Entonces, aquí nosotros podríamos decir, bueno, y entonces, ¿cómo estamos nosotros con nuestro seguir al Señor? ¿Cómo estamos nosotros como discípulos del Señor? ¿Le estamos siguiendo por emociones, por impulsos, por alguna situación que vemos o por algún interés que en algún momento pudiera despertarse en nosotros? ¿O verdaderamente le estamos siguiendo porque le amamos, porque queremos imitarle? Que fue como más adelante Pedro, ya cambiado en su carácter, ya transformado, vino a ser uno de los apóstoles con mayor poder. Ustedes lo encuentran en la predicación primera de él, ahí en el libro de los Hechos, cuando se convirtieron 3,000 personas. O sea, nos damos cuenta que fue uno de los apóstoles poderosos del Señor. O sea, lo vemos ya como un discípulo trabajado, como un discípulo con un carácter formado. Y al final él escribe en su carta, quiero que leamos un versículo en Primera Pedro, en el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 13. Dice, por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo fuere manifestado. Aquí encontramos a un discípulo ya transformado en un apóstol del Señor, pero con una seguridad
de estar bajo la gracia del Señor Jesucristo y con un carácter moldeado, ya no impulsivo, ya no por sus emociones, ya no por su entusiasmo, sino dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento y dice sed sobrios, en otras palabras, sed prudentes y esperad por completo. O sea, ya encontramos una dependencia, no de sus emociones, no de sus impulsos, sino de la seguridad que él había creado en el Señor. Entonces da un consejo, bueno, da varios consejos en su carta, pero uno de ellos es llama a sus lectores a ser sobrios, a ser prudentes, cosa que el apóstol al principio no la tenía. Yo creo que eso es lo que Dios está trabajando en cada una de la vida de sus discípulos, cambiar ese carácter para ir siendo formados a la imagen del varón perfecto. Dios nos siga bendiciendo, hermanos, que tengamos un buen día. Amén.